Bienvenidos a Razón de Estado. Esta semana continuamos discutiendo el tema de elección de cortes y para ello contamos con dos invitados. En primer lugar, Lorena Escobar, coordinadora del área jurídica de ACIES, y Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF. A ambos, muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Licenciada Escobar, empecemos con usted. Estamos a pocas semanas realmente de que se elijan finalmente a los magistrados que van a ocupar la Corte de Constitucionalidad en los próximos años. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que se espera? Sabemos que hay grupos del crimen organizado, del narcotráfico que están interesados en influir en este proceso. ¿Vamos a lograr finalmente unas cortes independientes y honorables o cuál es su perspectiva? Es el deseo de todo guatemalteco que logremos una corte independiente y honorable, y en especial imparcial. Pero sí vemos mucha tensión entre los grupos por lograr una hegemonía más o menos en la Corte de Constitucionalidad a favor de intereses de terceros, no a favor de la población en general. Y el resultado es incierto. Vemos por el momento luchas de poder a lo interno de cada órgano elector y preocupa mucho que no haya transparencia en todos y que además de eso los perfiles que tengan que hacer, gracias a algunas organizaciones se han establecido perfiles para los magistrados, pero también para el cargo, atendiendo lo que cada cargo exige. Y pues como es opcional, eso es lo preocupante, ¿verdad? Sobre todo en algunos organismos del Estado que no se ve voluntad por hacer las cosas más objetivas y por hacer las cosas transparentes. Licenciado Ardón, ¿cuál es su expectativa? ¿Coincide con el análisis que hace la licenciada Escobar? Sí, coincido de que la expectativa, digamos, de la sociedad es que tengamos una magistratura integrada por personas probas, honorables, capaces e independientes. Este es el mandato, además, constitucional. Sin embargo, el proceso siempre presenta retos y dificultades. La primera es que yo pienso que deberíamos, como sociedad, tener muy claro que la integración de la Corte no es como un partido de rojos y cremas, que a ver quién pone más de un equipo o del otro. Las magistraturas siempre se tienen que ver en función de la calidad de las personas que llegan, independientemente de su adscripción ideológica. Las primeras magistraturas de la CC fueron integradas así siempre, con la condición y la calidad de juristas, y no había una discusión si aquel era de este equipo o de aquel. La segunda es que es importante que la participación profesional se deje sentir, porque si no hay candidatos en los distintos cuerpos nominadores, pues los cuerpos nominadores tendrán que escoger dentro de lo que hay, y ya 4 cuerpos de 5 cerraron su proceso, digamos, formal de recepción de candidaturas, así que ya sabemos dentro de quiénes va a ser ese proceso de elección. Pero no solo es que los profesionales buenos se postulen, sino que los profesionales buenos voten también. El Colegio de Abogados tiene elección el día viernes y estamos acostumbrados, los colegas, a que el 30% o menos ejercen su derecho de voto. Y por último, también otro elemento importante es el papel que desempeña la auditoría ciudadana, que tan importante que es. Pero atención con que no convirtamos esa auditoría ciudadana en un tribunal de partes interesadas que lo que quieren es litigar en público para descalificar a quien probablemente no va a favorecer, digamos, los casos que lleguen a ventilarse en la Corte de Constitucionalidad después del 14 de abril. Entonces, concluyo con esto, coincido en la apreciación de la expectativa, pero también hay que señalar claramente estos retos. Ahora, licenciada Escobar, si esta elección sale mal, si quienes llegan a la Corte de Constitucionalidad son personas poco honorables y básicamente estas redes de corrupción y de crimen organizado logran tomar control de la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál es el futuro para el país? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Mucha debilidad. Esperemos que ese escenario no se dé. De verdad, no hace bien para el país ni para el desarrollo de su población. Porque la Corte de Constitucionalidad al final es la garante del ejercicio de los derechos humanos, quien pone límites al poder público, es decir, a los 3 organismos del Estado,
también a las entidades descentralizadas frente a la población. Entonces, si eso pasara, sería nefasto para el Estado de Derecho, para la democracia, para tantas cosas que hoy al menos están incipientes todavía en Guatemala, que tenemos que seguir trabajando para fortalecer el sistema de justicia, la democracia. Entonces, sí es peligroso y estamos confiados en que eso no va a ocurrir. Porque existen, como dijo el licenciado Ardón, existen buenas personas con perfil honorables, con toda la capacidad de idoneidad que requiere la Corte de Constitucionalidad en los distintos órganos electores. Solo queda el organismo ejecutivo, pero en los otros organismos, pues sí ya hay materia para elegir, hay personas capaces. Sí es necesario la auditoría con propuesta, la fiscalización y además la participación de los abogados el día viernes. Ahora, licenciado Ardón, si bien, como indica la licenciada Escobar, hay materia para que pueda elegirse pues un buen magistrado o buenos magistrados en la Corte de Constitucionalidad, lo cierto es que también existe lo contrario, personas que no necesariamente son honorables que pudiesen llegar ahí. Y profundizando un poco más, si llegan personas no honorables a la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál sería el escenario para Guatemala, sobre todo considerando un hecho importante? Han habido varios llamados de nuestros amigos, países amigos de la comunidad internacional para que pueda elegirse una Corte de Constitucionalidad independiente. ¿Cómo quedaría la imagen de Guatemala si no se logran magistrados independientes que garanticen el Estado de Derecho? ¿Cómo queda esa imagen de Guatemala y cómo quedan las relaciones internacionales de Guatemala? ¿Podríamos estar susceptibles a sanciones por parte de Estados Unidos, por ejemplo? Yo lo que creo, licenciado Boteo, es que la respuesta está ya implícita en la pregunta. Es decir, no podemos esperar nada bueno si la elección recayera en personas no independientes o probas. Eso sin duda alguna. Y por eso es que hay que trabajar para que eso no ocurra. El sector empresarial presentó a principios de año 7 criterios y lo enviamos formalmente en una nota que lo hicimos llegar a los 5 cuerpos nominadores para que ellos pudieran tener esto de referencia, porque son, en nuestra opinión, altos estándares bajo los cuales juzgar a un buen juez, que tienen que ver con el decoro, con el respeto a la ley, con la probidad, con la independencia, con la rigurosidad profesional, con la aplicación de criterio técnico y con la imparcialidad. Estos 7 elementos, que probablemente no están descritos así en la ley, son criterios que pueden utilizar los órganos nominadores para decir esta persona tiene estos elementos o pudiera llegarlos a tener. Ese es mi primer comentario. Lo segundo es también tener cuidado porque ya hemos visto que, como bien decía la licenciada Escobar, hay intereses que se están moviendo incluso en público, que la escogencia de profesionales buenos no vaya a ser pintada de que ha sido una escogencia de una persona corrupta o de crimen organizado simplemente porque no calce con la preferencia ideológica de un grupo determinado. Esto sería muy penoso porque entonces, habiendo elegido bien, siempre habrá quien diga esa corte no es buena, esa corte no es honorable y no justifique adecuadamente el por qué está haciendo esa aseveración. Entonces yo sí pienso, como segundo comentario, que es importante que estemos muy vigilantes para que no ocurra ese escenario, licenciado Boteo, pero luego también tener la responsabilidad de poner el dedo y señalar ahí donde haya que hacerlo y donde no discriminar, ¿verdad? De saber claramente que eso puede ser solo un interés político y que no realmente es un interés genuino de que llegue gente buena a la alta magistratura. Ahora, quisiera insistir en el tema. ¿Cuáles los escenarios en términos de relaciones internacionales para Guatemala? Y hay pronunciamientos muy claros, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, de gobiernos de la comunidad internacional, del grupo G13, en donde indican claramente que desean para el país cortes independientes. ¿Podríamos enfrentar sanciones para Guatemala en caso no lleguen personas adecuadas a la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo? Licenciada Escobar. Podríamos enfrentar algunos retiros de ayudas, no sanciones, sino que retiro de ayuda.
sobre todo en todo este combate a la corrupción, o por el contrario, podría agudizarse bajo otros espacios, ¿verdad? Seguramente si ese escenario llegara a pasar, sí habría los ojos puestos a nivel internacional, estarían puestos en Guatemala. Acordémonos cómo estamos ubicados geográficamente, y eso pues nos hace también, a la vez como nos hace fuertes, nos hace volubles ante otras situaciones, el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, una serie de delitos transnacionales en donde, como vivimos en un mundo globalizado, pues sí, es de preocupación. Y entonces es muy probable que los estados amigos retiren su ayuda, o después del retiro de ayuda puedan ser sancionados en la medida en que vean y observen acciones contrarias al Estado de Derecho, a la democracia, a la república, al bien común, y pueden ir escalándose. Esos son los escenarios catastróficos que podrían darse. Lo vemos en otros países a nivel internacional, como cuando gobiernos no responden a las necesidades de la población ni al Estado de Derecho, son de alguna manera aislados y sancionados. Y yo quisiera, licenciado Boteo, si me permite, solo añadir un elemento. Por favor. El primer mensaje de emergencia y preocupación viene de los nacionales, que queremos que nos juzguen jueces probos e independientes. Entiendo que tiene una connotación internacional muy grave, pero yo creo que esto va acompañado también del mensaje local y nacional. Y la dimensión internacional, le pongo un ejemplo, licenciado Boteo. Estados Unidos, por ejemplo, no querrá ver que decisiones que se toman en las cortes por parte del crimen organizado deterioren nuestra economía de manera tal que al final nuestro país continúe con procesos de migración desordenados, o que en el peor de los casos represente un problema de seguridad nacional para el país y de seguridad estratégica para Estados Unidos como tal. Entonces, yo quería ponerle esta dimensión nacional, que es la que de manera más inmediata nos ocupa. Ahora, licenciada Escobar, licenciado Ardón hacía un punto y decía la honorabilidad, eso que tanto se busca en un magistrado. Y decía, hay que básicamente ser muy cuidadosos en cómo calificamos eso, porque puede caer en algo subjetivo también, en algo que simplemente a mí no me gusta y entonces lo quiero tachar. ¿Podemos lograr cierta objetividad, entre comillas, al calificar a un magistrado de honorable? Ya la Corte de Constitucionalidad ha establecido que se es o no se es honorable, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con las relaciones profesionales, interpersonales, en el ámbito público y en el ámbito privado. No solamente se es honorable cuando me ven en la sociedad, sino al interno también. La magistratura, estamos hablando del Tribunal Supremo en materia constitucional, entonces requiere no solamente la honorabilidad, eso es algo adicional, o sea, eso deberíamos de dar por sentado los guatemaltecos. Se requiere también que tenga la capacidad de enfrentar las fuerzas y presiones internas y externas que quieran buscar un fallo, una decisión o un fallo acorde a los intereses propios. También se requiere de capacidad de análisis, de conocimiento. Hay una serie de habilidades y destrezas que tiene que tener el magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y a eso se refiere. Cuando nos fijamos nada más en la honorabilidad, es difícil de llegar a determinar, pero la Corte ya ha determinado. Y sí, yo hago hincapié, no se puede ser honorable en lo público y no en lo privado. Y sí hay que tener mucho cuidado con eso. Como decía el licenciado Ardón, el señalar porque no me gusta no es fáctico, no es viable, porque también se está haciendo puede caerse en un desprestigio a la fama de una persona. Es necesario que la sociedad tenga las pruebas necesarias y contundentes para hacer un señalamiento, hacer objeciones y tachas, lo que nosotros conocemos. Y eso es importante, una fiscalización responsable. Ahora, licenciado Ardón,
Vemos, por ejemplo, en el índice de democracia que publica The Economist todos los años, un deterioro en el caso de Guatemala. Pasamos de la posición 79 más o menos en el 2006 a la posición 97 en la última evaluación, lo cual nos dice que estamos retrocediendo y de forma vertiginosa. Nuestra democracia se encuentra en un proceso de deterioro. ¿Cómo podemos detener ese proceso y sobre todo unido a este proceso de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad? Yo sí pienso que este es un tema importante de abordar y de hablarlo en público donde sea necesario hacerlo. Y hay dos caminos importantes, siempre lo he sostenido. La primera es la participación. Cuando la gente buena, cuando los profesionales buenos abandonan la idea de poder hacer gestión pública, seguramente los profesionales no buenos, los malos van a ocupar ese espacio y ese vacío que se ha dejado. Por eso decía yo la importancia de cuidar mucho los procesos, digamos, de auditoría, porque en ocasiones estos procesos pueden llegar a que los buenos profesionales no participen, precisamente por este tema que se mencionaba por parte de la licenciada Escobar del tema de desprestigio. Entonces, ya en esta elección ha habido una conversación en el gremio profesional, la licenciada Escobar lo sabe, ambos somos abogados, por hacerse a participar más y mejor. Entonces, la participación es un factor clave que se debe medir en cada proceso. Y lo segundo es examinar si están funcionando los procesos o no, porque yo creo que este mecanismo de designación está bastante desgastado y creo que vale la pena que en un momento ya fuera de la presión de los plazos y demás, se haga un análisis detenido de si no estamos probablemente confiando demasiado en un proceso que ya presenta demasiadas vulnerabilidades y que grupos organizados del crimen han encontrado los recovecos para poder incidir en él. Así que yo creo que ese es un reto un poquito más de largo plazo. Participación y un proceso de estudio y renovación de procesos. Ahora, nos queda ya un minuto. Licenciada Escobar, el licenciado Ardón menciona el tema de básicamente reformar este proceso, pero vemos que en el Congreso los congresistas, los diputados, no están muy interesados en reformar el Estado de Guatemala, están más ocupados en sus negocios y es un órgano del Estado sumamente desprestigiado. ¿Podemos lograr esa reforma con este Congreso? A mediano plazo yo creo que es difícil, pero no es imposible. Se requiere también mucha madurez, no solo del Congreso, sino también de la sociedad civil, de todos los ciudadanos, de comprender y analizar este proceso. Y además hacer unas propuestas. Hablamos de una madurez política también. Y una madurez, y me refiero también a madurez emocional, porque estamos encajados entre la izquierda y la derecha cuando eso pues al final no hace ningún bien para el resto del país y sobre todo para las reformas necesarias al sistema de justicia en general. Es difícil, no solo es para el Congreso, me refiero, licenciado Otero, sino que también se requiere madurez política de los interesados. Ahora, licenciado Ardón, y ya para terminar, le hago la misma pregunta. ¿Con este Congreso podemos hacer esa reforma que usted plantea o no? Y ya con eso terminamos. Mire, el reto es bien grande, eso sin duda alguna, pero si no empezamos la tarea, los distintos sectores, el gremio académico, el gremio profesional, el gremio económico, que todos son usuarios de la justicia, a ponerse de acuerdo, entonces seguramente va a ser más difícil. No me gustaría especular que no se pueda. Simplemente no se va a poder si no hay un acuerdo, digamos, de los sectores importantes que pueden, digamos, construir propuestas sobre esto. Mientras tanto, licenciado Boteo, yo mi reto aquí es a que empecemos con lo que está más inmediato. Elijamos buena gente y cumplamos los plazos constitucionales para que el 14 de abril tengamos una nueva corte elegida con magistrados idóneos y honorables. Bueno, con eso terminamos entonces. Muchísimas gracias a los dos por su análisis. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Seguimos en Razón de Estado.